Bienvenidos a todos, bienvenidos a una nueva edición de nuestras N-Talks, un espacio en donde decidimos compartir nuestro conocimiento a través de nuestros expertos en este ciclo de webinars. Nosotros somos NADT Advisors, somos una empresa que nos definimos como transformadora de organizaciones y como les contaba, en este ciclo de N-Talks hemos decidido tener conversaciones abiertas al público sobre todos nuestros verticales para adquirir herramientas concretas y coyunturales en función de la situación que estamos viviendo. Hoy vamos a tener una charla sobre gestión de proyectos en épocas de crisis y quien nos va a estar compartiendo su conocimiento es nuestro director, uno de nuestros directores, Gabriel Romano. Gabriel es PMP, es PMOCP y también es MBA, como gran especialista en lo que es la gestión de proyectos, además de que es director de la especialización en gestión de proyectos por parte de UCEMA. Y estaremos conversando con él acerca de un decálogo de consideraciones muy concretas. Bueno, tomo yo, si les parece, el micrófono. Ahí me estaban presentando algunos, digamos, de los presentes ya me conocen, tuve la oportunidad de trabajar con ustedes. Santiago nos avisaba de que estaba, gracias Santiago, de que estaba abierto el micrófono, si yo lo pedí específicamente. Me gustaría que sea una charla descontracturada, donde compartamos algunos puntos de vista respecto a cómo cambió esta dinámica, ¿no?, de los proyectos en las organizaciones y de cómo la situación que estamos viendo como impactó en todas las dinámicas y en todas las profesiones, ¿no? Y por eso este espacio, el objetivo fundamental es ese, compartir algunos puntos, que justo me dieron 10, por eso lo llamamos decálogo, o sea, porque justo me quedaron 10 consideraciones, me puse a anotar y a pensar en definitiva cuáles son las cosas específicas que particularmente en base a la experiencia y a lo que fui estudiando en la temática, yo prestaría especial atención en este momento. Y eso es un poco lo que vamos a compartir en estos momentos, digamos, ¿no? Desde NT Advisors nosotros consideramos que una de nuestras prácticas fundamentales históricas es el Project Management, y desde ese lugar es que les vamos a compartir estas consideraciones. Como dije, la idea es que sea descontracturado, pueden preguntar a través de chat, pueden preguntar a través del micrófono, dejémoslo fluir. Si ustedes quieren en alguna diapositiva particular hacer una consulta, dar su punto de vista, siéntanse libres y nos vamos ordenando a medida que va fluyendo la conversación, ¿sí? Y lo que les pediría a todos es que mientras tengamos digamos, mientras estemos avanzando con la charla, mantengan el micrófono apagado, pero por un simple tema de no generar ruido ¿cómo se llama? En la conversación, ¿sí? Eso es lo que sí les pido, si lo pueden ir apagando. Ahí, Juan, y vos estate atento, si ves algún micrófono prendido que genere ruido, por favor, andalo desconectando, ¿sí? Perfecto. Bien. Bueno, volviste, Juani. Yo tomé ahí porque justo hubo un corte en la conexión, me parece. Sí, perfecto, acá estoy de vuelta, así que por lo que veo ya estabas comenzando. Adelante, Gaby. Bueno. Como les decía, ¿qué nos llevamos de hoy? O sea, ¿cuál es el objetivo y qué nos llevamos? O sea, como dije, el objetivo fundamental de esta conversación es compartir una visión de estas cuestiones a no descuidar en la gestión de proyectos durante y post esta cuarentena, ¿no? O sea, hay una consideración, digamos, durante la cuarentena, que es como que tenemos que reinventar en muchos casos nuestro trabajo. No, es una charla, pero no se escucha mucho. Ahí, perdón, tienen el micrófono activo. No, porque ¿Hay alguien? sí, creo que no Juan, y a está ver si... habilitado. Sí, estoy revisando. No se escucha, Sí. no se escucha. O si no, silenciarlos, no sé si podés. Sí, en Ahí este está. momento por ahí más conveniente silenciar y que lo Sí, mantengas vos, si te hacelo bien y parece. lo abrimos cuando haya preguntas, no hay problema. Perfecto. Bien. Bueno, entonces, como les decía, el objetivo fundamental es ese, compartir estas consideraciones y cosas a tener en cuenta para no, durante esta cuarentena, reinventar nuestros negocios vinculados con la gestión de proyectos. Y después, una vez que lleguemos a salir de esta cuarentena, la verdad es que nadie tiene muy claro cómo va a ser el día a día, ¿no? Es el segundo trabajo, es pensar que apenas salgamos de esta situación coyuntural de estar todos
guardados, por decirlo con una palabra clara, cómo va a seguir. O sea, tenemos que ir generando y prospectando en nuestras actividades alguna dinámica posterior a la cuarentena. ¿Y qué es lo que mi objetivo sería que se lleven? Algunas herramientas concretas, algunos tips de aplicación de todo esto, eh, material para pensar, cosas para que nos quedemos reflexionando, puntos de vista, digamos, ¿no? En este caso personales míos, pero bueno, abiertos a que después los debatamos juntos, y una base para profundizar, ¿sí? Yo no sé, a ver, acá yo creo que hay gente que ya tiene experiencia en proyectos, hay gente que a lo mejor no tiene tanta experiencia en la disciplina específica, entonces me pareció interesante, incluso para los que tienen experiencia, ¿no? Arrancar con una definición clara de lo que es un proyecto y qué significa un proyecto para las organizaciones, ¿no? Y para las organizaciones, fundamentalmente, un proyecto, por definición, es un esfuerzo temporal, algo que hacemos para lograr un resultado específico y que está acotado a un inicio, a un fin determinado, ¿no? Y es una definición un poco abarcativa, porque casi que una actividad simple entra dentro de esta definición. O sea, yo voy y digo, me voy a comprar un alfajor, si pudiera salir, ¿no? Y me compro un alfajor y por definición tiene inicio, tiene fin y busca un resultado específico. Pero hay una trampita oculta en esta definición, y es que tiene que haber cierto nivel de elaboración gradual. O sea, que tiene que ser algo que no lo ejecuto inmediatamente, que tengo que dedicar un esfuerzo, que amerita desarrollar una metodología de trabajo. Acá mucho las organizaciones a veces cometen el error de no tomar eso en consideración. Y por ejemplo, te encontrás con organizaciones que te dicen que tienen un portfolio de, no sé, 200 proyectos. Y vos le preguntás cuántos PMs o cuántos directores de proyectos tienen trabajando para llevarlos adelante y te dicen, tengo 4 personas. Entonces vos haces una cuenta rápida y decís, bueno, 200 proyectos en el año, ¿no? Dividido 4 personas, te está dando que te están cerrando promedio 50 proyectos por año cada director de proyecto. Y si lo linealizás en 250 días hábiles, 240 días hábiles, lo que tenés es que un PM está cerrando un proyecto para hacerlo rápidamente cada 4 o 5 días. Y eso es imposible. Entonces, claramente en ese portfolio tenés actividades simples o cosas que no meritan ser llamadas proyectos mezcladas. Entonces, primera consideración importante para definir y estructurar un proyecto es esa, ¿no? O sea, hoy un proyecto implica un cierto nivel de esfuerzo. Algo que yo puedo ejecutar y cerrar en 1 o 2 semanas no amerita ser llamado proyecto, tal vez sea una iniciativa, ¿sí? Pero los proyectos tienen que tener un cierto nivel de complejidad para la organización, tienen que ameritar un cierto nivel de esfuerzo. Y esto es lo que se denomina que amerita elaboración gradual, ¿sí? Hay otra definición más, que a mí me gusta un poco más para un proyecto, ¿no? Y para mí un proyecto en realidad es el vehículo de la estrategia. O sea, una organización piensa una estrategia desde su comité ejecutivo, pueden pensar en diferentes iniciativas que se transforman en proyectos, como dije, a nivel de ameritar cierto nivel de esfuerzo, y esas iniciativas, esos proyectos, en definitiva, son las cápsulas en las que ellos necesitan envasar esa estrategia, porque la estrategia puede ser, quiero ser el número uno, o la visión puede ser, quiero ser el número uno en determinado mercado, quiero llegar a abrir determinada cantidad de oficinas, quiero lograr eh, abrir toda una nueva unidad de negocio. Eso puede ser parte de la estrategia de una organización. Después, en la realización de esa estrategia, necesita cosas más concretas, y esos son los proyectos. Envasan su estrategia en pequeños proyectos o grandes proyectos, ¿no? Depende de la complejidad de cada estrategia. Entonces, ese como punto de inicio me parece interesante arrancar desde ahí con esta definición de lo que son los proyectos. Y algunas cuestiones también para ir bajando a la coyuntura actual, ¿no? Que esto trasciende, o sea, no es solamente el fenómeno de la crisis actual, sino los factores ambientales que acompañan a los proyectos en líneas generales alrededor del mundo, ¿no? Y acá me parece interesante a lo mejor reflexionar y ver esta investigación que se realiza anualmente, que la realiza el Project Management Institute, que se llama Pulse of the Profession, donde se ven alrededor del mundo diferentes cuestiones vinculadas con los proyectos y su gestión, ¿no? Y acá me llamó la atención algunos indicadores que puse acá para compartir con ustedes, ¿no? Esta situación, por ejemplo, de el porcentaje de organizaciones alrededor del mundo, global, la columna celeste, y
en Latinoamérica particularmente la columna roja o anaranjada, ¿no? El porcentaje de organizaciones que usan prácticas estandarizadas de gestión de proyectos, o sea, que tienen un mecanismo definido propietario de cada organización para llevar adelante sus proyectos. Y alrededor del mundo solamente un 22% de las organizaciones tienen mecanismos estructurados, estandarizados para llevar adelante sus proyectos. En Latinoamérica un poco menos, pero no tanto menos, un 19%. Entonces, acá una cosa que me parece interesante para reflexionar y también para arrancar con esto que tiene que ver cómo bajamos esto a la situación actual de COVID, es que ya desde antes las organizaciones eran muy improvisadas al momento de llevar adelante sus proyectos. Y no solamente en Latinoamérica, sino alrededor del mundo. Y esto se ve en el día a día, lo vemos que estamos vinculados con proyectos, lo viven quienes no están a lo mejor necesariamente vinculados de forma formal con proyectos. ¿Por qué? Porque, como dije recién, el proyecto es un mecanismo que tiene una organización para envasar su estrategia y lograrla. Entonces, lo sufren, digámoslo, a lo mejor no lo ven continuamente, pero esto se percibe, se ve, y ahí lo dicen los números, lo dicen los estudios, ¿no? Las organizaciones no tienen mecanismos estructurados, no tienen procesos estandarizados, queda todo a criterio, gran parte a criterio de cada PM, de cada gerente funcional, y bueno, obviamente esto redunda en que los resultados de éxito en los proyectos bajan sensiblemente. Es mucho más difícil administrar los proyectos, ¿sí? Otras cuestiones interesantes, y que también puede ser un poco efecto de lo anterior, ¿no? Cuando vemos alrededor del mundo y en Latinoamérica la cantidad de proyectos que cumplen con sus objetivos de fecha, con su cronograma, y la cantidad de proyectos que cumplen con sus objetivos presupuestarios, su presupuesto, nos encontramos que está cerca de la mitad en los dos casos. O sea, la mitad de los proyectos no cumplen con sus cronogramas y no cumplen con su presupuesto. O sea, uno de cada dos proyectos gastan más o tardan más o las dos cosas. Entonces, esto también lo vemos permanentemente. Y esto implica, si volvemos a la definición que planteé al principio, que el proyecto es un mecanismo para, digamos, lograr una estrategia, en una organización implica que estas organizaciones no están pudiendo hacer un delivery adecuado de sus estrategias. Y que si lo hacen, o tardan más, entonces hay un time to market ahí que está fallando, o se gasta más dinero, con lo cual el repago también se diluye. Y por último, esto también me pareció interesante, ¿no? En la encuesta se define, o en la investigación se define que, digamos, hay un concepto que se llama plata tirada, ¿no? Los dólares gastados, dólares desperdiciados. Y se estima cuánto es el dinero que realmente no genera ningún tipo de repago vinculado con la dinámica de proyectos. Ese número, esa estimación, alrededor del mundo dio que un 11,4% del presupuesto invertido en proyectos, o sea, 114 millones de dólares por cada billón de dólares invertido en proyectos alrededor del mundo, se considera plata tirada. Y en Latinoamérica ese índice llega al 12,5. Entonces, el espacio, el lugar para conseguir eficiencias, para conseguir mejorar el delivery estratégico, para conseguir mejorar el time to market a través de la gestión de proyectos es enorme. Bajando a la coyuntura particular que estamos viviendo de COVID, esto era algo que es previo a COVID, ¿no? O sea, que imagínense ahora cómo esto se potencia. O sea, me pareció interesante resaltar estos factores ambientales vinculados con una crisis de estas características en general, ¿no? A nivel global. Claramente nos encontramos con un contexto donde los recursos son más escasos. Hoy todas las organizaciones están repensando sus presupuestos, están considerando y priorizando cuáles son los proyectos que van a llevar adelante. Entonces, esta escasez de recursos por mercados deprimidos, por digamos, una situación de crisis, redunda en que los competidores que siguen adelante hoy compiten por recursos más escasos. Entonces la competencia se incrementó fuertemente por un premio relativamente y sensiblemente más escaso. Esto se traslada a una visión y una perspectiva negativa de futuro, donde la mayoría de los decisores están considerando que lo que viene no es mejor. O sea, no es que se levanta la cuarentena y todo se soluciona. Los tiempos de solución ya se están estimando más o de reversión de esto, se están estimando más de 6-7 meses para algunas industrias, en otras más de un año. Les comentaban dentro de mis antecedentes que yo soy director
académico de una carrera universitaria, entonces vinculada con la temática. En la universidad ya se está hablando de que no va a haber clases hasta marzo del año que viene. Bueno, todos vivimos en diferentes cosas en las que estamos inmersos, avisos del estilo de prepárate porque esto no se soluciona hasta, y nada de eso está en un horizonte menor a 6-7 meses. Los más optimistas plantean eso. Con lo cual, las perspectivas inmediatas son negativas y esto impacta en quienes toman decisiones vinculadas con proyectos. Y esta coyuntura de recursos más escasos, más competencia y una visión negativa, obviamente nos lleva a ser más aversos al riesgo. Desde nuestros lugares, incluso individuales, ¿no? Ante cualquier gasto que salga un poquito de lo mínimo y necesario para la supervivencia, todos tendemos a pensar mucho más al momento de ejecutarlo. Y cualquier inversión potencial o interesante que surja, la mayoría de los decisores tendemos a reevaluarlo y pensarlo mucho más en esta situación que en a lo mejor las situaciones normales. Hay una aversión al riesgo mucho mayor. Entonces, con estos factores ambientales que obviamente impactan en los proyectos, con esta introducción que les decía recién es que elaboré esta lista para compartir con ustedes. ¿De qué cosas? Porque los proyectos no van a frenarse, o sea, las organizaciones van a seguir ejecutando proyectos. Todas, porque lo necesitan para supervivir. O sea, el hecho de, por ejemplo, repensar todo su modelo de negocio para una plataforma digital, de repensar su relación con los clientes, de repensar su propuesta de valor a los empleados y cómo van a administrar la relación. Todo eso son proyectos. Entonces, en las organizaciones van a seguir los proyectos. El tema es que esos proyectos van a tener que ser administrados o gestionados, bajo mi punto de vista, siguiendo ciertas consideraciones. Y en base a eso construimos este decálogo que es el que compartimos ahora con ustedes. Lo repasamos rápidamente y después vamos a entrar un poquito a desarrollar cada uno de los puntos que ameritan estos proyectos. Vuelvo a que el proyecto es un mecanismo para que una organización pueda llevar su estrategia adelante, ¿sí? Entonces, para esos mecanismos, en lo inmediato vamos a tener que tratar de definir proyectos con objetivos cortos y entregables tangibles. Vamos a tener que velar porque el objetivo del proyecto tenga una clarísima alineación estratégica con la organización. Esos proyectos van a tener algo que yo llamé el Smart ROI, que es un juego de palabras, ¿no? Son dos siglas. Smart es una regla memotécnica que se usa al momento de definir objetivos. Ya vamos a ver lo que significa, pero cuando vos tenés que definir un objetivo organizacional, sea cual sea, esto, digamos, es algo de gestión, se usa esta sigla para determinar objetivos eficientes. Ya, como dije, vamos a ver lo que significa SMART. Y ROI es el retorno sobre la inversión, que es un concepto financiero que implica en cuánto tiempo vas a recuperar el dinero que inviertas en cualquier proyecto. El cuarto punto es que en la gestión de los proyectos va a haber que hacer un alto foco en gestión de riesgos. Y esto vinculado con la aversión a riesgo, ¿no? que en este momento tenemos. Entonces, los proyectos van a tener que tener, históricamente, esta era una de las partes clave para la gestión de proyectos, y en este momento, más que nunca, vamos a tener que tener foco en esas cuestiones. El quinto punto habla de un concepto que le puse el nombre de ownership extremo. O sea, hoy quien maneje un proyecto en una organización tiene que, más que nunca, asumir que ese proyecto es como si fuera su empresa. Eres el propietario de punta a punta de lo que ocurra y de lo que y la forma de manejar la dinámica de proyecto. Así lo tiene que creer. Después puede ser que haya consideraciones que hagan o ameriten que no sea responsabilidad de ciertas cosas, pero no importa, eso después. En el día a día de la ejecución, el director de un proyecto tiene que autopercibirse como el propietario absoluto de todo lo que ocurra en ese proyecto. El sexto punto lo llamé ABC Players y tiene que ver con una historia que ya vamos a desarrollar, en base a la cual queda evidencia de que no todos tienen espacio para jugar en situaciones como esta. Solamente los mejores van a tener lugar a ser parte del equipo que lleve adelante los pocos proyectos que las organizaciones van a estar dispuestos a llevar en esta situación. El séptimo punto tiene que ver con esto que puede parecer un poco, digamos, difuso, que es el tema de noción de realidad y optimismo. O sea, es un momento en el que los directores de proyectos, los responsables por los proyectos, vamos a tener que tener un pie en la realidad y un pie en el optimismo. O sea, no podemos ir por la vida con una sonrisa dibujada diciendo, no, no pasa nada, esto
ya está, crisis, oportunidad, esto, de acá vamos a salir mejores. No, la verdad la situación es muy difícil. Pero tenemos que ver de pararnos siempre ante nuestro equipo de proyecto, ante nuestros stakeholders, el sponsor del proyecto, ante nuestro cliente, pararnos con una mirada, digamos, optimista, o sea, realista, pero ante una situación de abundancia o escasez, tratar de pararnos del lado de la abundancia, de que hay ciertas cosas que se pueden optimizar y que las podemos llevar adelante, pues somos también un poco los responsables de inyectar esa dosis de dinamismo y sacar al equipo de proyecto y a los principales interesados de esa zona, como decía, digamos, de visión negativa, porque la visión negativa no ayuda al momento de llevar las cosas adelante. Obviamente cualquier proyecto va a tener que tener embebido una dinámica virtualizada, el punto 9, y lo último es, la verdad que tenemos un contexto donde difícilmente sepamos cómo van a hacer las cosas de una manera exacta. Entonces, esto es una coyuntura cambiante, diría semana a semana, por envasarlo en algo discreto, ¿no? Y entonces el control de los cambios va a tener que existir, o sea, no es que el proyecto va a poder cambiar todo el tiempo, pero ese control de los cambios va a tener que ser claro y flexible, sabiendo y partiendo de la premisa que esta coyuntura que vivimos lleva a que va a haber cambios permanentes. Todavía no estamos en una situación estable. Entonces, en la vida de los proyectos tenemos que tener un mecanismo claro y que nos permita impactar esos cambios, porque las cosas van a cambiar más que nunca en esta coyuntura. Entonces, vamos a ir revisando cada uno de estos puntos con un poco más de nivel de detalle. El primer punto que tenía que ver con esto de objetivos cortos y entregables tangibles. A mí me gusta, digamos, es una analogía bastante conocida, ¿no? De cómo te comes un elefante. Y te lo comes bocado a bocado. O sea, donde tenés un gran tema, tenés que ver cómo lo separás en partes más gestionables, cómo lo llevas a cosas más digeribles, ¿sí? En esta coyuntura. Entonces, esto, ¿por qué lo menciono? Porque puede pasar, a ver, no es que tenemos que dejar de pensar en cosas estructurales, no es que tenemos que dejar de pensar en cosas a nivel de estrategia que en una organización puedan ser muy profundas, fuertes. La verdad es que lo que tenemos que hacer es tratar de esas grandes cosas, esos grandes proyectos estratégicos, separarlos en partes más chiquitas. O sea, una organización puede seguir teniendo una estrategia, una visión a 5 años. Puede. Lo que pasa es que la coyuntura, digamos, va a llevar a que tal vez esa visión se modifique bastante de acuerdo a cómo vayan evolucionando las cosas. Entonces, partiendo de esa premisa que sería el elefante, los proyectos deberían bajarse a cosas concretas. Un horizonte lógico en este momento, me parece que los entregables de los proyectos, los resultados de los proyectos en esta coyuntura, yo diría hasta fines de este año, y después veríamos, pero mientras se sostenga esta situación, deberían tender a ser de 3 meses a 6 meses máximo, no más de eso. Cuando hablo de un entregable, hablo del resultado final de un proyecto, el para qué hacemos ese proyecto. Entonces, si el proyecto es reinventar un modelo completo, separémoslo en cositas más breves y envasémoslo en proyectos más cortos que se interrelacionen entre sí y con horizonte temporal de 3 meses a 6 máximo. Esto es un punto históricamente complejo en la gestión de proyectos. O sea, generalmente al director de un proyecto, digo generalmente, y me incluyo, ¿no? Nos preguntan, ¿y este proyecto cómo impacta con la estrategia de la organización? Y la verdad que en muchos casos la respuesta es, y primero estaría bueno que yo conozca la estrategia de la organización. Entonces, es como que el director de proyecto es casi como un delivery. O sea, dice, mira, vos tenés que llevar este paquetito de A hasta B. No importa por qué lo hacemos, eso vos no te importa. Vos lográ que se cumplan las fechas, lográ que el presupuesto más o menos esté alineado. Y eso realmente, digamos, le quita mucha potencia al proyecto y a la gestión del proyecto. Porque si no entendemos bien el para qué, si no está bien explícito el para qué y cómo este proyecto realmente cumple su función de ser una partecita de la estrategia, se diluye. Eso hoy, bajo mi punto de vista, es más inaceptable que nunca. Hoy, quien tiene la responsabilidad de llevar un proyecto adelante junto con todo su equipo, en todo momento tiene que tener claro cómo ese proyecto va a ser una parte de la estrategia de la organización. Esa estrategia, obviamente, nace de una visión, una misión de la organización, ¿no? El más alto nivel de la compañía, de lo que sea, ¿no? De la organización en general, por proyectos hay
las empresas, hay en el gobierno, hay en organizaciones no gubernamentales, sin fines de lucro, proyectos hay en todos lados. Entonces, quien tiene que llevar adelante el proyecto y su equipo tienen que tener una clara visión y una clara alineación respecto a cómo ese proyecto impacta en la estrategia, porque es el para qué. Si yo no tengo claro eso, mis decisiones, la dinámica del proyecto puede desalinearse. Puede pasar que estemos haciendo algo que después no impacte como debería impactar a nivel final en la organización. Los objetivos los logramos. Mi objetivo como proyecto era construir un nuevo anexo para la fábrica, implementar un sistema, lanzar un nuevo producto. Bien, lo logro. Pero después el resultado ese, no, esto estaba pensado porque en realidad iba a ser un mecanismo para que la organización logre otra cosa. Bueno, esa es la parte estratégica. No, yo eso no lo sabía. Yo cumplí mi parte, cumplí el alcance. Entonces, claramente esa oportunidad, lo que antes era un problema, hoy pasa a ser un mandatorio. Porque hay muchos ejemplos que muchos conocemos de cómo organizaciones que fueron súper exitosas empezaron a fallar en esta alineación estratégica, porque no es que no hacían nada. Eran organizaciones que tenían una caja enorme, tenían un presupuesto muy grande. Entonces salían desesperadamente o salieron desesperadamente, por ejemplo, a adquirir otras organizaciones, porque era un mecanismo a través del cual el management podía mostrar que estaba haciendo iniciativas. Entonces, su forma de innovar es decir, bueno, vamos a adquirir esta tecnología, vamos a comprar esta compañía, y así se gastaron sus recursos, porque no pudieron reinventar la organización. ¿Por qué? Porque los proyectos que llevaban adelante no estaban alineados con una estrategia clara. Eran acciones para ganar tiempo, eran acciones para mostrar que estaban haciendo algo. Y acá hay 3 ejemplos muy concretos que a mí me tocaron muy de cerca. Por ejemplo, yo me acuerdo uno de los días más felices de mi vida fue cuando yo tenía 9 años, creo, aproximadamente, y mi papá me había traído un Atari de Estados Unidos, ¿no? Y yo me acuerdo que estuve todo el día abrazado a la caja, porque mi papá se había ido al trabajo, me lo había dado a la mañana, y claro, era el único que se iba a conectarlo. Entonces, me acuerdo ese día, 8 horas esperando el momento que vuelva y conecte el Atari. Porque el Atari, como compañía, había creado una industria, que hoy es una de las más rentables del mundo, que es la industria de los videojuegos hogareños. Hoy Atari ya no existe. Otra anécdota, me acuerdo, es una vez viajando por trabajo, año 2006, por ahí. Yo me acuerdo, volaba mucho por un proyecto al interior del país, ¿no? Dos veces por semana llegué a viajar a ese destino. Entonces, en un horario muy poco conveniente, 6 de la mañana, volábamos 6:30, ahí no había ningún turista. Y en el año 2006, 2007, claro, los teléfonos no estaba tan ordenado el mercado de los teléfonos. Había un montón de marcas que competían, y competían básicamente por el diseño del aparato. O sea, cuál se veía más bonito. Y me acuerdo, una vez me subo a uno de esos vuelos en esos horarios tan poco convenientes, y al lado mío se sienta un tipo con una cosa azul con botones. Bueno, había visto la primera BlackBerry. Era una cosa asombrosa. Claro, porque técnicamente BlackBerry inventó el mercado del smartphone, del teléfono con funcionalidades embebidas más allá de las llamadas telefónicas, ¿no? Otra anécdota parecida, me acuerdo, digamos, la aerolínea Panam, ¿no? Uno agarra revistas viejas y ve que había publicidades, por ejemplo, del vuelo directo de Panagra, se llamaban en ese momento, años 70, 65, vuelo directo Buenos Aires, Nueva York, que era una cosa, era el líder indiscutido, ¿no? Y básicamente lo que creó fue la aeronavegación comercial masiva. O sea, ninguna de estas 3 compañías hoy no existen, ¿sí? Son más objetos de culto que compañías. Entonces, ¿qué pasó con estas compañías? Y básicamente no pudieron encontrar a través de sus proyectos mecanismos para lograr su estrategia. Hacían proyectos más por hacerlos que porque realmente aportaban un valor estratégico claro para la organización. Entonces, imagínense ahora con esta crisis, ¿no? O sea, los pocos recursos que van a disponer las organizaciones, si los para este tipo de cuestiones, ¿no? Si los disponen en proyectos que no tienen una clara alineación estratégica, el resultado, bueno, acá tenemos, ¿no?, ejemplos de la vida real. El tercer punto de este decálogo, de considerar el momento de llevar un proyecto adelante, tiene que ver con esta construcción que les dije, que hice un poquito para reflejar este concepto. Les hablé de una regla mnemotécnica que a lo mejor muchos de ustedes conocen, que se usa al momento de definir objetivos organizacionales, ¿no? Que se llama SMART. Que SMART en inglés, para los que
a lo mejor no manejen tanto el idioma, significa algo inteligente, ¿sí? Smart como término es algo que se definió inteligentemente. Una persona smart es una persona inteligente también. Entonces, a ver, eh, la S de smart es específico, ¿sí? Eh, un objetivo tiene que ser claro, tiene que ser concreto. La M es de medible. O sea, yo tengo que poder medir de alguna forma los resultados y saber si lo alcancé o no lo alcancé a ese proyecto. O sea, desde su formulación, el objetivo tiene que ser medible. La A es de alcanzable. O sea, tiene que ser algo que se pueda realizar. Y la R es de realista, de acuerdo a la situación actual. Y la T es que en su definición un objetivo tiene que estar acotado a un tiempo. Y yo quiero ser el mejor. Bueno, si querés que sea un objetivo inteligente, entonces definí, por ejemplo, en cuánto tiempo. O sea, quiero ser el mejor de acá a un año. ¿Y qué significa ser el mejor? Tenés que ser específico. Y tengo que lograr determinados resultados. Y bueno, ¿es realista eso? ¿Y cómo voy a medir si alcancé o no esos resultados? Bueno, eso es, esta regla mnemotécnica nos ayuda a formular estos objetivos inteligentes, ¿no? Y como dije, ROI es el tema del repago. Entonces, ¿a qué lleva esta construcción? Al punto de que hoy un director de proyecto más que nunca va a tener que ser capaz de explicar cómo en todo momento y de forma smart, clara, de forma medible, de forma realista y acotado a un horizonte específico, tiene que ser capaz de decir cuál va a ser el aporte económico del proyecto. Y eso lo va a tener que poder repetir y sostener en el tiempo. Entonces, si nosotros tenemos que llevar un proyecto adelante en este momento y no tenemos claro cuál va a ser el repago para la organización, cómo se va a recuperar el dinero invertido, y no lo podemos definir de una forma smart, ahí tenemos un punto a prestar especial atención. Si el proyecto no se da en una organización, una empresa, ¿sí? Si por ejemplo el proyecto se da en un ámbito público, si se da en una organización no gubernamental, donde no es tan claro a lo mejor el concepto facturación, eso no implica que no podamos medir el outcome, que no podamos ver el repago, ¿sí? Ahí lo que hay que hacer es pensar en otra forma de conseguir o de medir el repago de nuestros proyectos. Pero el repago existe igual, el ROI aplica. Mientras tanto, si ustedes tienen dudas o cosas que quieran preguntar o profundizar, lo que les sugeriría es que vayan, si quieren, anotando en el chat. Al final vamos a leer las preguntas. Mi intento de dejar el micrófono abierto no funcionó, quería hacerlo más fluido, pero bueno, se generaba mucho ruido ambiental, por eso le pedí a Juani que los desconecte, pero si quieren el chat está abierto y vayan anotando lo que consideren. Al final, como dije, vamos a revisar y responder todas las preguntas y profundizar en lo que consideren necesario. El cuarto punto de este decálogo, acuérdense que este decálogo es algo personal, construido en base a experiencia. Como toda experiencia puede ser objetable, pero lo que busca es recalcar cuáles son esas cosas que ahora más que nunca hay que prestar atención al momento de llevar adelante un proyecto, ¿no? Y el cuarto punto que a mi entender es fundamental en esta coyuntura es un alto foco en la gestión de riesgos. Como dijimos, hay una instancia fuerte de aversión a riesgo, ¿no? Entonces, la mejor forma de matar un miedo es racionalizarlo. O sea, la aversión al riesgo tiene un componente emotivo, o sea, en la mayoría de los casos. La verdad, no quiero nada que me estrese en este momento. No quiero los pocos recursos que a lo mejor puedo disponer, no quiero sentir que los estoy arriesgando. Entonces, nos puede generar cierto nivel de parálisis esa aversión al riesgo. Entonces, lo mejor, como dije, para trabajar cualquier miedo, cualquier bloqueo, cualquier cosa que puede impedir a una organización llevar de la mejor manera posible esta situación, es inyectarle racionalidad. Y es como los fantasmas, ¿no? Dice, le tengo miedo a los fantasmas. Bueno, la mejor forma, ¿viste alguno? No, la verdad que no. Entonces, eso que está ahí, que se ve esa silueta blanca, es un señor con una sábana. Cuando vos ves que no existe, que es una construcción, entonces le perdés el miedo. Y eso pasa con los riesgos también. Pasa con la aversión al riesgo. Y cuando hablo de alto foco en gestión de riesgos, hablo de, por ejemplo, aplicar una herramienta como esta, ¿no? Yo, dentro de las cosas que me puse como objetivo dejarles, es mostrarles ciertas herramientas de fácil aplicación. A lo mejor ustedes ya las conocen, pero bueno, no está de más repasarlas. Esto es una matriz de riesgos. Y básicamente es un mecanismo para priorizar y
digamos, dimensionar cuáles son esas cosas, esos riesgos que nos preocupan. Un riesgo, por definición, es un evento que puede o no ocurrir. O sea, si es un hecho, si es algo, no, y va a estar difícil la coyuntura, no, eso no es un riesgo, eso es un hecho. Eso tiene 100% de probabilidad de ocurrencia. Realmente la cosa va a estar difícil porque estamos viviendo una crisis. Entonces, eso no es un riesgo. Lo que es un riesgo son esas cosas que no sabemos si van a no ocurrir, pero que podría tener probabilidad de ocurrencia. ¿Sí? Por ejemplo, que yo no pueda iniciar las operaciones de mi organización hasta marzo del 2021. Hay una cierta probabilidad de ocurrencia. Cuando hablo de iniciar las operaciones tradicionales, ¿no? Tenemos que pensar en otros mecanismos, pero las operaciones presenciales de ciertas industrias no es alocado pensar en, como les dije, en un horizonte de 2021. Entonces, ¿qué probabilidad hay de que eso ocurra? Y nosotros, esto que les muestro acá es una matriz que usamos nosotros en nuestros proyectos, bastante genérica, por eso te permite trabajar en proyectos de distinto tipo y con riesgos de distinto tipo, bastante abarcativa, donde hay dos grandes ejes. Como dije, una probabilidad, que es el eje inferior, donde tenemos una calificación de 1 a 5, donde los eventos insignificantes o de bajo impacto es muy difícil que ocurran. Por ejemplo, la diferencia entre insignificante y bajo es que el insignificante es extremadamente improbable que ocurra y el bajo es que no sucedió, pero podría llegar a suceder. Y por último, el nivel de probabilidad 5 es que regularmente suceden estas cosas. En nuestra experiencia en proyectos suceden. Y el impacto, que es la siguiente variable de un evento de riesgo, el evento de riesgo es un evento que, como dije, tiene cierta probabilidad de ocurrencia y si ocurre, impacta de cierta forma en los objetivos de nuestro proyecto. Ese nivel de impacto se podría calificar también en una escala de 1 a 5, como planteamos acá, donde un impacto 2, por ejemplo, es un impacto bajo, donde lo que me genera lo puedo manejar con recursos propios de la organización, y un impacto 4, por ejemplo, es un impacto moderado, donde me implica contar con recursos no de la organización, tengo que salir a buscar ayuda externa. ¿Sí? Y el impacto 5 podría ser que compromete la supervivencia del proyecto, si ese evento ocurre. Con esta matriz, yo me sentaría con el equipo de proyecto y empiezo a identificar cuáles son esas cosas que podrían no ocurrir y que si ocurren podrían impactar en los objetivos del proyecto. Empiezo a identificarlos y los ordeno en base a esta probabilidad de este impacto. Lo que me va a dar es una zona de calor. Esto que ven acá, que está pintado en naranja y en rojo como zona 4 y zona 5, son los eventos de riesgo que yo debería priorizar en mi gestión. Entonces, ahí no me quedo con esta percepción de no, lo que pasa que en esta coyuntura es muy difícil llevar algo adelante, no, son cosas concretas que identifiqué y que sé cuáles son las que más dolor o más complejidad me pueden llegar a generar al momento de ejecutar mi proyecto. Entonces, esto hoy para mí es mandatorio, históricamente es muy importante tener esto en los proyectos, hoy con esta coyuntura es mandatorio. Porque como dije, los decisores de las organizaciones tienen sus tasas de aversión al riesgo altas. Entonces tenemos que tener mecanismos para identificar cuáles son esos riesgos y tener estrategias para manejarlos. Si no los previsamos, si no los identificamos, difícilmente podemos tener estrategias para manejarlos. El quinto, o la quinta consideración vinculada con los proyectos en esta coyuntura es lo que llamamos como el ownership extremo, la propiedad extrema de parte del director del proyecto. Y acá me gusta pensar en una analogía, pensar que básicamente un director de proyecto es como un piloto de avión, ¿no? O este director de proyecto que proponemos a nivel de ownership debería sentirse relacionado con un piloto de avión. Porque el piloto de avión no fabricó el avión, el piloto de avión no es el dueño, no le hace mantenimiento, ¿sí? Hay un montón de cosas que no hace sobre el avión. Sin embargo, cuando él asume el control del avión, cuando despega, se apropia al 100% de todo lo que ocurre, porque es una cuestión de vida o muerte. Ustedes imagínense si el avión empieza a tener una falla, un desperfecto en el aire, no es culpa mía estos son los de mantenimiento, así que saben que yo hago lo que puedo, la verdad, no, a ver, porque el resultado es clarísimo de lo que pasa si él toma esa postura. No se cuestiona de quién es culpa en ese momento. Él sabe que tiene que sacar las cosas adelante. Y un piloto de avión, a su vez, administra 6 variables claves, que son las mismas que tiene que administrar un director de proyecto que asume la propiedad extrema del proyecto. Esas 6 variables son, tiene un aeropuerto a donde llegar, o sea, tiene que gestionar un alcance, hay un resultado específico, un director de proyecto tiene que tener un resultado específico y gestionar un alcance para su proyecto. Ese piloto es responsable por la
por el tiempo, o asume la responsabilidad por el tiempo. Trata de optimizar las rutas aéreas porque para llegar puntual, para que la aerolínea pueda llegar a gestionar sus rutas lo más eficientemente posible. Entonces, él tiene una responsabilidad por la duración del vuelo, por el tiempo, gestiona el tiempo. Un director de proyecto tiene esa responsabilidad. A su vez, el piloto de un avión toma medidas para optimizar el consumo de combustible. Trata de optimizar los gastos, los costos que genera el vuelo. Lo mismo hace un director de proyecto. Pero dentro de esas alternativas, por ejemplo, un piloto podría elegir una ruta aérea, ¿sí?, con turbulencias. ¿Por qué? Porque tiene viento a favor y entonces hace que el tiempo se achique y hace que el combustible, el gasto de combustible sea menor. Sin embargo, también prioriza otra cosa. Él sabe que por más que él sea consciente de que esa ruta con turbulencia no es riesgosa, sus pasajeros la van a pasar mal. Entonces, trata de evitar esas cuestiones también. Con lo cual lo que genera también, o lo que administra es la satisfacción del cliente, el nivel de satisfacción del cliente. Lo mismo hace un director de proyecto. Un director de proyecto tiene que velar por la satisfacción del cliente final del proyecto. A su vez, el piloto toma decisiones que podrían representar riesgos. O sea, él define, bueno, la verdad, elijo esta ruta en vez de la otra, comienzo el vuelo con cierto nivel de combustible, que a lo mejor no es el 100%, porque es un vuelo corto, y con menos combustible tengo menos peso, entonces también ahorro combustible, llego más rápido, es más fácil maniobrar el avión. O sea, el piloto de un avión gestiona riesgos, toma decisiones que implican asumir niveles de riesgo para el vuelo. Lo mismo hace un director de proyecto. Y por último, el piloto es responsable por la vida útil del avión. Él tiene métricas respecto a cómo hay que manejar y conducir el avión, ¿sí?, que atentan o potencian la vida útil del mismo. Tiene indicadores de calidad que tiene que cumplir. No es solamente llegar a destino, gastar lo menos posible en el tiempo dado, con los pasajeros contentos y de forma segura. No, además hay métricas que tiene que cumplir para que el avión tenga más vida útil. Eso es la gestión de la calidad. Y el director de proyecto también tiene que hacer lo mismo. Entonces, esas 6 variables claves son las que tiene que administrar en todo momento un director de proyecto, y así como el piloto de un avión tiene que asumir la propiedad del proyecto mientras lo conduce. Después veremos, cuando aterrizás, sí, podés protestar contra la gente de mantenimiento, y es la verdad, tuve problemas en el vuelo, podés protestar contra la gente de operaciones y decirle, no, la verdad que el servicio de catering fue mal, los pasajeros estaban, pero durante el vuelo sos el dueño absoluto. Y eso tiene que pasar también con los directores de proyecto en esta coyuntura, porque van a tener que tomar decisiones de turbulencia, van a tener que tomar, y si están pensando, no, bueno, esto en realidad no es mi responsabilidad, esto, bueno, depende de otras áreas funcionales, lo que va a pasar es que la probabilidad de éxito de estos pocos proyectos que se van a poder llevar adelante va a bajar muchísimo. El siguiente punto a considerar, que son los ABC players, ¿sí?, esto que yo acá me puse en llamar que no todos van a poder jugar. Hay una historia que grafica el punto, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, la Fuerza Aérea Británica estaba en desventaja por sobre los alemanes. Tenían la mitad de aviones, básicamente. Con lo cual tenían que, por cada avión de ellos que perdían, tenían que derribar 2 aviones alemanes. Entonces, tenían una fuerza de determinada cantidad de pilotos, ¿sí?, y que eran 900. Y lo que hizo fue tomar una decisión que parece muy simple, pero que fue determinante en ese momento. Los separó en 3 categorías, que llamó las escuadrillas clase A, las escuadrillas clase B y las escuadrillas clase C. Entonces, ¿qué hizo? Puso en las clase A los que ya tenían experiencia de vuelo, a los que tenían experiencia de combate, y esos son los que enviaban en las misiones más distantes, más complejas. Los clase B tenían menos experiencia que los A, pero los estimulaban, los entrenaban y los acercaban a los A. Querían que hubiera un efecto donde los A evangelizaran a los B, les enseñaran, les inyectaran esa experiencia y ese dinamismo, que era determinante al momento de lograr los resultados, de que tenían que matar, digamos, o derribar el doble de aviones que los contrarios. Y los clases C eran esos pilotos que no tenían experiencia de vuelo, que no habían demostrado buenas competencias, y esos C ni siquiera despegaban, los dejaban en tierra. Entonces, ¿a dónde está el punto fuerte de esta estrategia? ¿No? Muy simple. Básicamente en esto. Uno pensaría, bueno, tengo pocos pilotos, ponerlos a volar. Tengo pocos aviones, que salgan todos. Y la realidad es que si volaban los C, lo que iba a pasar es que
no solo ponía en riesgo la vida de esos pilotos, sino la de los aviones. Entonces la situación iba a ser cada vez peor. Con este esquema de priorización, los resultados ya todos los conocemos, se ganó la batalla aérea en el Reino Unido en la Segunda Guerra Mundial. Y básicamente, a mí la reflexión que me deja esto es que en estos momentos de escasez de recursos, donde en este caso el enemigo sería el mercado, llamémoslo, ¿no? O sea, esta necesidad, como hablábamos recién, de competir por recursos escasos, donde está esta situación, se acaba esta cuestión de no que todos jueguen, que todos, no, solo van a poder jugar los que tengan las aptitudes para hacerlo. Hoy en los proyectos, un director de proyecto va a tener que dar lugar a que, primero, solo los mejores directores de proyectos van a poder llevar proyectos adelante, deberían llevar proyectos adelante, y dentro de los equipos de proyectos solo deberían estar los mejores recursos. Entonces, todo el C-player de una organización hoy debería estar relegado. No debería tener lugar a actuar en la dinámica de un proyecto, porque, como dije, es crítico que las organizaciones logren concretar sus proyectos en esta coyuntura. El séptimo punto de este decálogo tiene que ver con esto de esta noción de realidad y optimismo, ¿no? Esta visión, a ver, que a todos nos pasa. Uno se levanta a la mañana y dice, no, hoy estoy pum para arriba, y la verdad veo que en realidad hay oportunidades, y a lo mejor a las 2 de la tarde, ¿cómo sigue esto? No aguanto más, quiero salir, no sé cómo manejar la dinámica con determinados clientes, no sé cómo relacionarme o hablar con mi jefe, no sé cómo trabajar con mi equipo. Y pasamos de lo que llamamos acá escasez y abundancia, ¿no? De habitar en un reino de escasez donde nos parece que no hay nada, a momentos en que tenemos visiones de, no, bueno, en realidad está todo por hacer, y la abundancia. Y entonces, digamos, tenemos que tener esta sensibilidad, esta inteligencia emocional relativa a lo que también le pasa al otro, ¿no? Y nosotros, otra vez, con esta inteligencia emocional, asumir una postura que sea constructiva, desde nuestro rol de directores de proyecto, ¿no? Entonces, ¿qué implica esto para llevarlo a cosas concretas? Y a lo mejor tenemos una reunión con nuestro sponsor en el proyecto y nos dice, mira, la verdad que no le veo sentido avanzar con este proyecto, creo que no, que los resultados no son claros, creo que, bueno, entonces ahí nosotros nos paramos del lado de optimismo, decimos la verdad, si realmente creemos en el proyecto, ¿no? Tener esta capacidad de decir, no, en realidad, mira, yo te voy a demostrar cómo esto funciona, por qué esto se puede sostener, por qué tiene sentido avanzar con esto nuevamente, si realmente lo creemos, ¿no? Por eso hay que ser realista. Y siempre teniendo en cuenta que todo lo que digamos tiene que tener un dejo de la coyuntura actual. Lo mismo nos va a pasar con nuestro equipo. Vamos a ver que nuestro equipo por momentos no va a tener motivación, va a estar con problemas a lo mejor personales, producto de esta dinámica desdibujada entre lo personal, lo profesional. Y nuestro rol de director de proyecto va a ser comprender esa situación, no pedir cosas que sean absurdas. Por ejemplo, no puede ser que tu nene te interrumpa en una reunión. Y sí, hoy puede ser. Porque tu nene está estudiando, porque está viviendo una situación difícil igual que todos nosotros, porque no tiene un colegio donde ir, porque a lo mejor estamos en determinadas limitantes físicas de nuestros hogares que no nos permiten tener un lugar donde nadie nos moleste. Entonces, eso es noción de realidad, y siempre desde un lugar de optimismo, ¿no? Podemos igualmente lograr resultados, de esto vamos a salir, ¿sí? Pero no ese optimismo de, no hay problema porque el año que viene facturamos el doble, salvo que seas Mercado Libre, es difícil que factures el doble, ¿no? Como un profesor de la universidad donde yo tengo la carrera, de Pablo, un economista bastante conocido, tiene una frase que a mí me gusta que dice, en épocas de inundaciones todos lloran, menos los fabricantes de colchones, ¿no? Entonces siempre hay alguien que en estas coyunturas puede crecer, pero es la excepción, ¿sí? Es la excepción. Entonces, es muy importante para resaltar este punto que el director de un proyecto tenga estabilidad, tenga esta inteligencia emocional, hoy más que nunca, de ser real, no ser un soñador y un optimista del gol volado, pero que siempre inyecte optimismo, que muestre la luz al final del túnel. Es una de sus cuestiones fundamentales en este momento. Hoy, como dije, el contexto es cambiante permanentemente, y hay una figura que se llama stakeholders en los proyectos, que son esos individuos y organizaciones, o sea, grupos de individuos que pueden impactar fuertemente en el éxito de un proyecto. Y los más comunes son el patrocinador, tu equipo, tu cliente, pero hay un montón más, ¿no? O sea, están, no sé, si tenés un proyecto con impacto social, la prensa, las organizaciones no gubernamentales, las agrupaciones de vecinos, hay muchos interesados, hay muchas agrupaciones, muchas personas físicas que te pueden
impactar positiva o negativamente en los resultados del proyecto. Eso es lo que se llama stakeholders o interesados, ¿sí? Identificarlos es fundamental para el éxito de un proyecto, porque si yo creo que solamente trabajo para mi cliente como director de proyecto, tengo una visión muy parcial. Ahí tengo que tener en cuenta y administrar la relación con grupos mucho más extensos, que es lo que se llaman acá los interesados. Hoy, con los niveles de sensibilidad que hay, con la coyuntura cambiante, esto adquiere más peso que nunca. Entonces, es fundamental tener una estrategia de relacionamiento en el proyecto absolutamente intensa. Para esto, acá les comparto una herramienta simple, pero potente, que es lo mejor que puede tener una herramienta, que sea simple y que sea potente. Y es una matriz para priorizar, igual que usamos para riesgos. Pero acá, en vez de pensar en probabilidad de impacto, podríamos pensar en qué nivel de poder tienen estos interesados específicos para lograr influenciar los objetivos del proyecto y qué nivel de interés tiene, pues yo puedo tener un alto poder de influencia y la verdad no me importa demasiado. Entonces, yo de acá puedo definir 4 zonas. Una zona de alto poder y alta influencia, ¿no? Donde obviamente amerita una gestión próxima, son los primeros a los que yo tengo que encontrar estrategias para relacionarme con ellos. Después puedo tener un alto interés y bajo poder, entonces a ellos los mantengo informados, a los que tienen alto poder y bajo interés los mantengo satisfechos, y a los que tienen bajo y bajo los monitoreo. ¿Por qué? Porque esto es una foto. Esto es una foto, un momento. Yo hago un ejercicio donde identifico con mi grupo de interés, ¿sí? Cuáles son esos interesados claves, y después, en base a esa identificación que hago, lo siguiente es priorizarlos. Pienso quiénes son esas organizaciones, esos individuos, y después los priorizo. Y con esta matriz saco una foto, un momento. Pero después puede pasar que alguien que tenía bajo poder adquiera mayor poder, o alguien que tenía bajo interés adquiera mayor interés, o viceversa. Entonces esto es algo cambiante, ¿sí? El noveno punto de este decálogo: cualquier dinámica de trabajo en un proyecto hoy hay que pensarla virtualizada. Pensar la dinámica virtualizada significa decir cómo llevamos este proyecto adelante a través de Zoom, a través de herramientas online. Las visitas presenciales van a ser escasas, van a ser eventuales, ¿sí? O sea, realmente la posibilidad de interactuar físicamente va a estar cada vez más acotada por un tiempo. Entonces, esto es lo que yo llamo, venimos durante años hablando de la transformación digital, ¿no? Hablamos que las organizaciones se tienen que transformar digitalmente, que nosotros nos tenemos que transformar. Bueno, esto llegó, pasó de una semana para la otra. Hoy realmente todos los individuos y las organizaciones estamos sufriendo una transformación digital. Entonces nosotros tenemos que pensar nuestros proyectos como que van a tener que ser gestionados digitalmente. Y eso implica considerar muchas variables, muchas. Entonces, al momento de construir la dinámica de trabajo con nuestro equipo, con nuestros interesados, tenemos que tomar esa consideración específica. Por último, el punto final de este decálogo a considerar en este momento es lo que llamamos el control de cambios claro y flexible. O sea, hay 4 pasos concretos que vamos a tener que seguir con una dinámica que nos permita, o sea, hoy más que nunca tenemos que ser claros en que las cosas en el proyecto van a cambiar. Nuestro sponsor lo tiene que tener claro, nosotros desde nuestro rol de dirección de proyectos tenemos que evangelizar en este punto. Entonces tenés un contexto buca o bica, como lo prefieran en inglés o en español, donde la constante es el cambio y hay un nivel de incertidumbre respecto a cuál va a ser la dinámica a mediano plazo muy grande. Hay que prepararse para que el proyecto cambie, pero no puede cambiar de cualquier forma. Tiene que tener un mecanismo específico, un control de cambios específico, y ese control de cambio tiene que ser muy flexible. Entonces, mi sugerencia en este punto es 4 pasos muy concretos que ustedes envasen de acuerdo a la coyuntura de cada proyecto. Lo primero, ante cualquier cambio, o sea, se extendió un plazo, nos salió más caro determinado insumo para el proyecto, un miembro del equipo que pensamos que íbamos a disponer no vamos a poder disponer. El primer paso, evaluemos el impacto. O sea, no seamos reactivos en exceso. Porque, por ejemplo, se atrasó una actividad del proyecto. Entonces, si somos reactivos, automáticamente ya le estamos pidiendo a nuestro sponsor una extensión de plazos. Y lo primero, no, evaluemos el impacto real de esa extensión. O sea, esta actividad que se atrasó, ¿estaba en el camino crítico? ¿No tenía ningún tipo de margen para digamos, de tiempo? ¿No hay forma de compensarlo? Por ejemplo, si esta actividad
estaba pensado hacerse de manera secuencial con otra, o sea que apenas terminaba esta actividad, seguía con la siguiente. ¿No hay forma de ponerlas medio en paralelo, solaparlas de alguna forma para compensar ese desvío? Si no dispongo de algún recurso adicional para reforzar esa actividad, pensemos, realmente evaluemos si realmente impacta y si estaba, y creemos opciones, que es el segundo paso, ¿no? O sea, antes de salir a generar un cambio. El tercer paso, antes de hablar con el cliente, convenzamos a nuestro propio equipo. O sea, hagamos que ante un cambio concreto, dentro de los objetivos del proyecto o dentro de los planes del proyecto, trabajemos primero con el equipo. O sea, si no, vamos a generar ese efecto mostrador público que a veces se da, donde el que te atiende, vos vas como cliente, te atiende y te dice, ante una queja, ¿y qué querés? Si los que están ahí atrás no saben lo que hacen. No. O sea, generemos el buy-in por parte del equipo. Y recién ahí, en cuarta instancia, salgamos a convencer al cliente. Entonces, a ver, cada uno va a tener que pensar las dinámicas para llevar esto a la práctica en sus proyectos específicos. Pero estos 4 pasos concretos, para mí van a ser determinantes al momento de tener un control de cambio sostenible en nuestros proyectos. Y bien, esto era el punto 10, ¿sí? Como les dije, es compartir ideas. Esto no tiene un rigor académico extremo, nace más desde la vivencia y la experiencia personal y el equipo de trabajo de NT. Y obviamente sí hay herramientas probadas que utilizamos, que son las que compartimos con ustedes, porque las herramientas sirven siempre y cuando se adapten a nuestras realidades, ¿no? Si no, son cosas que tenemos guardados en una cajita ahí en el cuartito. Las herramientas sirven si nos sirven para lo que nosotros necesitamos. Y bueno, ese fue también un intento de esta dinámica. Bueno, no sé, acá hay algunas preguntas, no sé, Juani, si vos querés tomar a lo mejor para Sí, Gaby. leerlas. Dale, perfecto. Te cuento que tenemos una pregunta que me llegó por privado de Pablo y la verdad que es bastante extensa. Quizás, si te parece, podríamos habilitar el micrófono y que converse con vos porque se desdobla en más de una, si estás de acuerdo. Dale, Si no la y hay leo. algunas en el chat también, Sí, sí, sí. como vos quieras, manejarlo vos. Adelante. Bueno, entonces Pablo, ya te habilito el micrófono para que puedas. Hola a todos. No sé si ¿Qué me tal, escuchan. Pablo? Se te escucha ¿Qué tal? perfecto. Perfecto. Bueno, buen día a todos. No, mi consulta estaba referida básicamente a que en los proyectos una de las problemáticas que siempre hay es la falta de entendimiento, la diferencia de entendimiento que hay entre lo que necesitan los usuarios y lo que termina entendiendo el consultor. Y eso es lo que termina generando muchas veces demoras y mayores costos para los proyectos. Para eso hay algunas técnicas que la consultoría lleva adelante, que básicamente están pensadas sobre workshops o actividades presenciales. Ahora que la dinámica es toda más virtual y que esas actividades no se pueden realizar, ¿hay alguna técnica que recomiendes como para minimizar esos gaps? Mira, a ver, lo que vos decís, Pablo, es sumamente válido. Es verdad, en los proyectos hay. Es lo que acá llamamos como la gestión de interesados, ¿no? Esta parte que acá le estoy mostrando es la octava recomendación, ¿no? Que hay que exacerbar ahora más que nunca, porque justamente estamos acotados a nuestra interacción personal, en nuestra interacción personal. Eh, a ver, la verdad es que la presencialidad como requisito es muy relativo en esto. Tranquilamente vos podrías armar una dinámica, por ejemplo, con tu equipo, con alguna herramienta colaborativa, online, no sé, se me ocurre Miro, se me ocurre, qué sé yo, Miro es una buena herramienta para co-crear, ¿no? La hemos usado bastante, y sinceramente te sentís como casi en el mismo lugar físico, o sea, estás interactuando en tiempo real, con audio y video, con lo cual, sí, a ver, no lo puedes tocar al otro, pero todo lo demás a nivel comunicacional está cubierto. Y además es divertido. Entonces, donde vos, por ejemplo, agarrás a un cliente y lo invitás a colaborar en alguna plataforma así, hay receptividad. Y no es que dice, uy, mira esto, me estás pidiendo del proyecto, lo cubra, porque si no, vas a tener un outcome que no va a ser esperado. No sé, Pablo, si te Perfecto. pareció adecuada la Sí, respuesta, sí, 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 respondí sí, punto, sí, muchas gracias. por favor. Tenemos otra pregunta de Carlos, así que Carlos, si vos también habilitar tu micrófono y preguntarlo, o directamente lo leo yo. Carlos, vos ahí preguntaste por empresa familiar, ¿no? Una coyuntura con una empresa familiar. Y, a ver,
técnicamente aplican mucho de estos conceptos y se exacerban, ¿no? Pero tu punto es cómo lo arranco. Y la verdad es que, como en cualquier organización familiar, ¿no? Tenés que trabajar con el dueño. O sea, el que te va a fijar muchísimo la visión, el que te va a dar el marco para que vos puedas llevar el proyecto adelante va a ser el dueño, el jerarca de la familia, llamémoslo, ¿no? El que define y el que plantea qué es lo que necesitan para sobrevivir. La verdad es que el inicio es ese, y yo arrancaría por hacerle unas consideraciones de lo que implica un proyecto, ¿no? O sea, que la transformación, como todo, es un concepto. ¿Cómo bajo esa transformación a algo concreto? ¿Cómo se transforma el concepto de transformación en proyectos? Vale, ¿se está escuchando mal de vuelta? Y me avisa Soledad. ¿Me pueden confirmar? Yo Juani, ¿vos me escuchás? personalmente, yo personalmente yo no te escucho bien, pero parece que algunos están perdiendo el audio. Sí, se escucha mal, nos confirman ahí. Bueno, a ver, perdón, vamos a ver, voy a revisar acá la conexión. Mientras tanto, les recuerdo que aquellos que quieran seguir dejando preguntas pueden hacer a través del chat. Y nuevamente reitero que el NTalk va a estar siendo subido a nuestro canal de YouTube, así que ahí vamos a poder verlo nuevamente, aquellos que estuvimos y también los que no pudieron estar presentes. Bien, ya estoy de vuelta y de paso apagué la cámara a ver si ayuda. Tal vez eso ayude un poco. Bueno, gracias por avisarme y sí, también seguido porque es importante intentar hacer algo para que se escuche. Bueno, estaba diciendo que entonces en una empresa familiar el primer punto es ese, sentar al dueño y realmente hacer que esas visiones o esas consideraciones que implica la transformación queden claras para su segunda línea, por lo menos porque su segunda línea va a tener que ser la que lo ponga en práctica. Entonces, desde ese lugar, yo creo que empezaría el proceso de transformación. Especificar claramente cuál es el outcome de una transformación. Y eso va a meritar una muy buena gestión de interesados, esto que ponemos acá, justamente el punto 8, va a implicar una muy clara especificación de lo que acá pusimos como Smart ROI, ¿sí? Una de las consideraciones del decálogo, ¿sí? Esto que planteamos acá. Va a implicar el segundo punto también, que es una alineación estratégica de los objetivos del proyecto muy claros. Y también, a ver, si ahí me dicen proceso de transformación, lo segundo que pienso es esto también, ¿no? Es la verdad, transformación. Lleguemos a las partes digeribles, ¿sí? Perfecto. Bueno, Marina nos pregunta, Gaby, lo leo yo también para evitar cualquier tipo Sí. de falla. Nos comenta que en épocas en las que abundan las conferencias virtuales, quiere agradecernos. En realidad, esto no es una pregunta, es un agradecimiento, así que Bueno, gracias, Marina. muchísimas gracias, Perfecto. Marina. Lo que sí preguntaban antes, que me había quedado también a mí anotado, era que, bueno, tiene bastante vinculación con la última pregunta, pero si bien todas las herramientas las consideran útiles, ¿cuál es la que vos empezarías? Alex preguntaba Básicamente, eso, sí. exacto, de todas las que Bien. mencionaste. Y lo que pasa acá, Alex, que tenemos que ver en qué contexto, ¿no? O sea, son todas potentes, ¿viste? La verdad es, eh, digamos, yo creo que hoy tenés que aplicar de alguna forma casi todas, ¿no? O sea, llevémoslo, acá estamos en el contexto proyectos, ¿no? Pero pensemos, ahí no sé si me escuchan ahí, porque me bajó un poco la conexión tuve un corte, ¿me están escuchando? Sí, ¿Se escucha? perfectamente, yo lo escucho Perfecto. bien. Sí, sí. Bueno, bien. La verdad es que es difícil priorizarla. Yo creo que, así a tu pregunta, lo primero que digo es, si no tenés claro tu ecosistema, vuelvo a lo de interesados, ¿no? O sea, ¿quiénes son esos que te pueden complicar la vida o te pueden ayudar y cómo te vas a relacionar con ellos? Es difícil cualquier gestión. Entonces, arrancar por una identificación clara de interesados y una priorización clara de esos interesados, eso que habíamos puesto acá como los stakeholders, ¿no? Es fundamental este punto, ¿no? Tal vez un punto para arrancar, pero como digo, todo es necesario. O sea, vas a tener menos recursos para tal vez lograr los objetivos. Bueno, esto del control de cambio flexible que planteaba también como última recomendación. O sea, nos van a tocar el presupuesto, sepamos que es muy probable que nos digan, como dije, salvo que estés en Mercado Libre o alguna que tenga beta negativa
con el mercado de este momento, te vas a encontrar con que te van a decir, tenés menos recursos para hacer lo que tenías que hacer. Y entonces tenemos que tener un mecanismo para ver cómo ese cambio impacta en la coyuntura y en la realidad del proyecto. Perfecto. Bueno, por el momento, Gaby, no tenemos más preguntas, así que si te parece, por ahora dejamos esta instancia por finalizar. Les comentamos que, bueno, primero que nada, Gaby, agradecerte por el tiempo, agradecerles a todos en realidad por haber estado presentes. Les comentamos que estoy dejando en este momento nuestros canales de contacto y de comunicación en lo que es el chat. Pueden ver nuestra página web, nuestro email y nuestros canales de LinkedIn y YouTube. Obviamente estamos abiertos a cualquier tipo de duda o consulta relacionada a la NTalk o a cualquier otra cuestión que a ustedes les interese. En nuestro canal de YouTube van a ver todas nuestras NTalk, las estamos subiendo de forma periódica, así que ahí tienen todos nuestros verticales con sus respectivas charlas. Nuevamente, de parte mía, agradecerles a todos por su tiempo, avisarles que vamos a estar enviando un brochure para aquellos que hayan estado presentes y repito por última vez que vamos a estar subiendo el material a YouTube para también puedan compartir a los que no estuvieron presentes en la NTalk. Así que, de nuevo, muchísimas gracias. Nos vemos la próxima y que tengan todos muy buen fin de semana.